Sí. Bueno, vamos a iniciar. ¿Ya me escuchan bien? Sí, profesor. Ah, ok. Y ya mucho mejor. Bueno. Vamos a iniciar esta tercera sesión. Ya en la sesión 1 y 2, varios de ustedes han entregado sus diferentes trabajos. Solamente como observación, varios de ustedes tienen pendientes algunas participaciones en los foros. Recuerden que son 3 intervenciones en cada foro. Si tienen alguna pendiente, por favor que la hagan a la brevedad. Pero bueno, ¿qué vamos a ver en esta clase? Bueno, en esta clase les hablaré de la importancia de la comunicación escrita, las características de la comunicación escrita, ventajas y desventajas, algunos consejos y algunos tipos de escrito. Pero antes de iniciar, me gustaría saber si ustedes tienen alguna duda, sugerencia, observación respecto a estas 2 unidades que ya llevamos. ¿Todo bien, profesor? No, profesor. Ninguna. Muy bien. Bueno, vamos entonces a avanzar. En primer lugar, necesitamos preguntarnos, dice 3 participaciones, es la de nosotros. Si pueden usar su micrófono, de favor, es que les digo que tengo algunos problemas y estoy en el celular. Ok. Sí, profe. Bueno, Perdón, nos comenta Tania, mi compañera Tania, que si son 3 participaciones, es decir, la de nosotros y 2 retroalimentaciones a nuestros compañeros. Esa es la duda que tenía la compañera. muchas gracias. Sí, efectivamente, son 3 intervenciones. Una es donde ustedes suben su participación bajo las especificaciones que vienen en el foro y se les pide que hagan 2 retroalimentaciones. Bueno, se les pide de favor que no pongan retroalimentaciones que no sean sustanciosas. Poner sí, estoy de acuerdo con tu trabajo o me pareció bien, cosas así muy superficiales realmente no nos sirven. Tienen que ser participaciones que vengan bien desarrolladas, bien sustentadas y que contribuyan a que el foro pues se alimente, ¿no? Para una mejor comprensión de todos los participantes, y ustedes pueden utilizar para sus participaciones alguna cita, alguna referencia de algún autor, o incluso ustedes pueden ampliar o explicar algún concepto que ustedes consideren que su compañero o sus compañeros no desarrollaron. Bueno, vamos a continuar. En primer lugar, necesitamos preguntarnos qué es la comunicación escrita. Podemos entenderla como aquella en la cual un emisor produce un texto con la intención de que llegue un mensaje a su receptor, y en la época antigua surge este tipo de comunicación y trajo consigo la permanencia de las culturas y las grandes civilizaciones.
Nosotros estamos tan habituados a utilizar la escrita que a veces pensamos que siempre se ha desarrollado de esta forma, pero debemos de tomar en cuenta que esto no es así. La comunicación escrita ha tenido, en este caso, ha tenido en este caso un gran avance a través de la humanidad, y vamos a ver una pequeña línea de tiempo que espero que les ayude. Esta línea de tiempo Se sigue viciando su audio, profesor. Ay, ¿ya me escuchan bien? Ya. Sí, ya, Ya, profesor. Les decía, bueno, ay, les decía, la escritura se va a inventar en Mesopotamia, lo que actualmente conocemos como Irak, y va a tener un largo recorrido a lo largo de la historia humana, hasta llegar al tipo de comunicación escrita que tenemos hoy en día. Una de las primeras obras de las que se tiene registro, la epopeya de Gilgamesh. Me gustaría saber si alguno de ustedes la ha leído, la ha revisado o conoce sobre ella. No, profe, ni idea. ¿Ninguno la ha leído? No, No, profe. No, profesor. lo único que he escuchado al respecto es que, por ejemplo, en Mesopotamia representaban muchas escenas de guerra y precisamente Gilgamesh hacía alusión a eso. Sí, de hecho, seguramente ustedes sí conocen la Biblia y han leído algunos fragmentos de la Biblia. Una parte de la Biblia está basada en la epopeya de Gilgamesh. ¿De qué trata esta obra? Bueno, trata sobre un rey que tiene uno de los temores fundamentales de todos los seres humanos. Tiene miedo a la muerte. Entonces él quiere trascender a la muerte, pero esto es visto, pues, no con buenos ojos por parte de los dioses, y crean a un hombre, en este caso, para que vaya, pelee con el protagonista y lo mate. ¿Qué resulta de esta pelea? Que se vuelven enemigos y empiezan un recorrido épico para, en este caso, para enfrentar muchos de los temores que los seres humanos tenemos cotidianamente. Ustedes están viendo ahí en la diapositiva, aparece una imagen de una diosa que es mencionada en la epopeya de Gilgamesh. Y si ustedes se fijan, sigue estando presente. Hoy en día la vemos con algunas características distintas, la diosa Ishtar, en estos famosos cafés del Starbucks. Y son también formas de comunicar por medio de símbolos, que si nosotros no tenemos estos antecedentes, no leemos, no investigamos, pensamos que es un logotipo reciente, pero viene cargado de un gran simbolismo y viene precisamente de la epopeya de Gilgamesh. Y como muchos símbolos, ¿no?, que vemos nosotros en medios de comunicación, en campañas publicitarias, etcétera. Es por ello que es muy importante
tanto la comunicación escrita como la comunicación a través de símbolos. Se dice que los seres humanos somos animales simbólicos. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos en base a muchos símbolos. Si ustedes ven a su alrededor, se van a dar cuenta que, si bien es cierto que hay mucha comunicación escrita, también se van a encontrar con muchos símbolos. Ejemplos que ya les había puesto. Si ustedes se suben, por ejemplo, al metro, van a ver que no solamente viene el nombre de la estación, viene la comunicación escrita, pero también vienen símbolos. Y esto va de la mano porque recordemos que cuando se inaugura, por ejemplo, el metro de la Ciudad de México, había muchas personas que eran analfabetas, ¿no? No sabían leer y se guiaban por medio de símbolos. Y nosotros lo seguimos haciendo de manera cotidiana. Ustedes podría poner un ejemplo de algún símbolo con el que ahorita estén interactuando o que vean a su alrededor. ¿Nadie? ¿Ves las de las redes sociales, no? ¿Cómo? Las de las redes sociales. O sea, sabemos ya qué símbolo específico es de cada red. Sí, ya, interactúan con nosotros de manera cotidiana, que ya en automático los conocemos e identificamos, y a lo mejor personas de otras generaciones que no los utilizan, para ellos es algo nuevo o no tiene ningún significado. Muy bien. Bueno, ahora vamos a continuar. Algunas características a considerar para una buena comunicación escrita son las siguientes. Ustedes han estado ejercitando su comunicación escrita por medio de ensayos. Les he hecho algunas observaciones a sus ensayos, y estas observaciones no son con el afán, ¿no?, de demeritar su trabajo, sino por el contrario, ¿no?, que ustedes vayan adquiriendo más habilidades para una correcta redacción. De la primera unidad a la segunda unidad, los que ya entregaron sus trabajos, ha habido muchos avances. Algunos de ustedes me comentaban que pues ya llevaban algún tiempo fuera de la escuela, o que no recordaban ciertas cosas sobre cómo redactar. Pero en base a lo que he visto de sus trabajos, sí ha habido mucha mejora. Pero bueno, vamos a retomar estos puntos que son importantes para una buena comunicación escrita. En primer lugar, la claridad. Cuando nosotros vamos a comunicarnos de forma escrita, debemos de ser claros en lo que nosotros queremos expresar de forma escrita. Si nosotros damos muchas vueltas, si llenamos, como se dice en términos coloquiales, de paja, lo que nosotros queremos escribir, va a ser poco claro. Es por ello que es importante que cuando nosotros estemos tratando de comunicarnos de forma escrita, seamos muy claros en lo que nosotros queremos expresar. ¿Cómo vamos a lograr esta claridad? Tenemos que hacer un trabajo previo. La lectura o lecturas de varios textos nos van a ayudar a obtener un mayor vocabulario, y por medio de este vocabulario nosotros vamos a poder expresar de manera clara y directa lo que estamos interesados en que el otro o los otros entiendan o capten sobre lo que nosotros queremos comunicar. De igual forma, y va de la mano, es la precisión. Debemos de ser muy precisos. ¿Qué quiero comunicar? ¿Cómo lo quiero comunicar? ¿Para qué lo quiero comunicar? ¿A quién se lo quiero comunicar? Debemos de igual forma utilizar la síntesis. Les decía, a veces no por decir mucho, vamos a lograr algo. Podemos ser muy específicos, muy claros,
decir o expresar lo que nosotros queremos de forma muy, muy sintetizada, pero no por ello poco clara. También debemos nosotros de utilizar una naturalidad al expresarnos. Y esto en cierta forma va a depender de nuestro público lector, porque no es lo mismo que nosotros nos pongamos a redactar para un público en general o para un público en particular. Utilizar una comunicación escrita natural permite que nuestro mensaje o lo que nosotros queremos decir llegue a un público más amplio, pero va a haber ocasiones en las que lo que nosotros vamos a comunicar de forma escrita va enfocado solamente a un determinado tipo de público. No es lo mismo que yo redacte una novela o una carta o un discurso para un público en general, a que yo tenga que redactar una ponencia que va enfocada a colegas que son dentistas, que son médicos, que son veterinarios, etcétera. Ya con un público muy en específico, sí tendríamos que utilizar, en este caso, cierta terminología que este ramo de profesionistas a los que yo voy dirigido utilizan, ¿no? De forma cotidiana que van a entender a la perfección. Seguramente si ustedes revisan una receta que les da su médico, pues no le van a entender, pero si la llevan ustedes a una farmacia, se cumple la comunicación escrita porque el dependiente de la farmacia la revisa e inmediatamente va a poder interpretar lo que el médico, por medio de esa comunicación escrita, quiso expresar, que en este caso pues son los medicamentos que les están recetando a ustedes, los gramos, los días, etcétera. De igual forma, bueno, ya lo había mencionado, para comunicar algo nosotros debemos de determinar qué tanto debemos de redactar o de escribir. En el caso, por ejemplo, de estos ensayos escolares que se les han asignado a ustedes, sí tienen una especificación de cuántas cuartillas deben de desarrollar ustedes. Me ha tocado algunos ensayos que son extremadamente cortos y no cumplen con lo solicitado. Generalmente se les pide que sean de 4 cuartillas y me he encontrado ensayos que son de cuartilla y media. O en algunos casos, el tipo de letra que utilizan es muy grande para abarcar más espacio. Me he encontrado con fuente Arial 16, que es muy grande, entonces no se cumple el objetivo. Pero lo que ustedes han estado trabajando y redactando para esta materia sí lleva ciertas especificaciones. Si bien es cierto que son trabajos breves, que son de 4 cuartillas, pero a veces nos encontramos con estas dificultades de que ya no sabemos qué más redactar, qué más expresar. Y algo más que nosotros debemos de utilizar cuando nosotros queremos comunicarnos de forma escrita es la originalidad. ¿Por qué? Porque ya muchos seres humanos han expresado muchos pensamientos, muchas ideas de forma escrita, y si yo vuelvo a expresar lo mismo, pues no estoy sumando, no estoy aportando algo nuevo. Lo importante es que nosotros podemos expresarnos de forma escrita sobre un tema, pero podemos verlo desde diferentes perspectivas. Se ha escrito mucho de religión, pero yo puedo darle un enfoque nuevo para ver la religión desde mi perspectiva, o el tema que a ustedes se les ocurra. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. Ninguna. Ok, bueno, ahora vamos a ver las ventajas y desventajas de la comunicación escrita.
En cuanto a las ventajas, es que es permanente, y más, más hoy en día, ¿no? Que cuando nosotros escribimos algo, en muchas ocasiones ya queda registrado, ¿no? En Internet, y ya es difícil, ¿no? Que lo podamos eliminar. Ustedes han visto cómo personajes de la política, de la religión, eh, del medio artístico, etcétera, han redactado ciertos mensajes, se arrepienten de lo que escribieron, lo eliminan, pero ya hubo alguien que le tomó alguna captura de pantalla, y es difícil, ¿no? Eliminar lo que nosotros queríamos expresar. Eh, Anteriormente, probablegamente era más fácil, ¿no? Eliminar algo que estaba escrito, pero siempre quedan vestigios. O seguramente ustedes han visto como antropólogos, ¿no? O arqueólogos o historiadores siguen encontrando documentos que permanecían ocultos, que estaban en ciertos lugares y que salen a la luz. Entonces, pues las ventajas de la comunicación escrita es que es permanente, permite una reflexión antes de escribir. A final de cuentas es un proceso humano. Nosotros, por medio de la comunicación escrita, podemos expresar sentimientos, emociones, ideas abstractas, y, y esto lo puede interpretar otros seres humanos, ¿no? Dependiendo de la forma, ¿no? En la que nosotros lo redactemos. De igual forma, otra de sus ventajas es que registra evidencia e información. Gracias a la comunicación escrita es que nosotros hemos logrado preservar mucha de la memoria histórica de la humanidad. Ya tan solo les ponía el ejemplo de la epopeya de Gilgamesh. Fue una de las primeras obras que se escribió y sigue perdurando en día, aunque algunos fragmentos están dañados, pero la esencia de la historia que pretendía escribir sigue presente. ¿Y cuáles son las desventajas? Bueno, una de las desventajas de la comunicación escrita, no hay una retroalimentación inmediata. Por ejemplo, ustedes redactan sus trabajos escolares, los envían y tienen que esperar a que el profesor o los profesores revisen sus trabajos y posteriormente les den la retroalimentación, a diferencia de una participación de manera oral y presencial. En cuanto ustedes participan de manera oral, inmediatamente el profesor o el docente los puede retroalimentar, o no necesariamente dentro del ámbito académico, sino dentro de la cotidianidad, cuando ustedes tienen alguna conversación, cuando están comunicando algo de forma oral, inmediatamente tienen la respuesta, ¿no? de la persona con la que ustedes están hablando, pero en la comunicación escrita se requiere primero escribir, que otra persona u otras personas lo lean, y posteriormente pues ya vienen las retroalimentaciones o las opiniones. También otra de las desventajas son interpretaciones erróneas. A veces cuando yo escribo algo, yo lo puedo escribir con cierta intención, pero el público lector o la persona a la que va dirigida esa comunicación escrita puede que lo interprete de diferente forma, ¿no? A la que nosotros originalmente teníamos pensada, ¿no? Y de esto igual lo hemos visto, ¿no? Recientemente con el auge de las redes sociales, que a veces alguien escribe algo y se saca fuera de contexto y viene el linchamiento social. O igual, aunque no sea algo que se escriba para un público masivo, también si nosotros escribimos algo, no sé, piensen ustedes, ¿no?
que escriben un mensaje, texto, lo envían por medio de su teléfono en alguna aplicación, y a lo mejor la persona a la que va a destinar ese mensaje lo entiende de una forma errónea, ¿no? Y ya surgen los problemas, y ustedes le dicen, no, bueno, es que no era lo que, no es de la forma en la que tú lo estás pensando, lo que yo quería decir era esto, no lo que tú estás interpretando. Y de igual forma, otra de las desventajas es que fomenta el aislamiento. Hay muchas personas que se comunican solamente de manera escrita, igual con el surgimiento de plataformas, de redes sociales, ya es difícil, ¿no? Que alguien quiera descolgar el teléfono de casa y quiera tener una conversación. Prefieren estar mandando textos, en el mejor de los casos, algunos audios, y lo peor de todo es que muchas veces los mismos estudiantes ya no quieren redactar, ya no quieren escribir. Les voy a poner un ejemplo. Yo también doy clases en una preparatoria y muchos de mis estudiantes lo que quieren es tomarle foto al pizarrón, ya no quieren anotar. Y cuando yo les pido que hagan algún ensayo de una cuartilla, o alguna reflexión o algún resumen, les resulta muy difícil. ¿Por qué? Porque pues ya no están acostumbrados, ¿no? A redactar, y en muchas ocasiones ellos mismos, lo poco que escriben los lleva a aislarse. Cuando bailas twerking, tú te arrechas, no vuelves loco de placer, no me vengo, Alguien tiene abierto su micrófono. ¿Lo pueden apagar? Gracias. Bueno, ahora vamos a avanzar. Vamos a dar unos consejos antes de que ustedes redacten. Y esto, bueno, les va a servir mucho en su vida como estudiantes y también en su vida como profesionistas. Recién estaba teniendo una reunión con otros profesores, y ellos manifiestan que hay un gran problema, ¿no? Con estudiantes que están a punto de egresar, porque muchos de ellos se tienen que titular por medio de escribir una tesis. Y como no han ejercitado del todo cómo redactar, cómo comunicarse de forma escrita, están teniendo muchos problemas. Por ello es importante que ustedes desde estos primeros semestres vayan adquiriendo estas habilidades que con la práctica se van mejorando. Pero bueno, vamos a ver algunos consejos antes de redactar. En primer lugar, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que yo quiero expresar? ¿Qué es lo que yo quiero comunicar? De igual forma, debo de recortar o acortar el tema que yo quiero expresar. Supongamos, yo quiero redactar un texto o un discurso que hable sobre programas sociales en México. Lo tengo que delimitar, porque los programas sociales en México son muy diversos. Entonces lo tendría que delimitar a un espacio o a un entorno más específico. Como no puedo hablar de todos los programas sociales que existen en México, podría hablar de programas sociales que existen en la Ciudad de México. Aquí ya delimité mi tema de manera geográfica. Aún así, siguen siendo muy amplios, muy diversos. Entonces tendría como que seguir delimitando ese tema. Puede que yo me interese por programas sociales que van enfocados únicamente a mujeres. Ya delimité más el tema, ya dejé de lado los programas sociales que van enfocados
a personas de la tercera edad, a hombres, a niños, etcétera. O probablemente yo me quiera enfocar en programas sociales que van enfocados a niños, o adolescentes, etcétera. Entonces yo voy delimitando mi tema. Entonces mi objetivo va a ser más específico y no me voy a perder en un mar de información. Posteriormente, mientras menos palabras, mejor. En este caso, esto va a depender de lo que nosotros vamos a tratar de comunicar de forma escrita. Va a haber ocasiones en que ciertos tipos de textos sí nos van a pedir cierta cantidad de palabras. Ustedes ya lo experimentaron en uno de los foros en los que ustedes tuvieron que participar, si se les pidió una cierta cantidad de palabras que ustedes tenían que redactar. Esto va a variar, ¿no? Del tipo de texto que ustedes van a redactar y de lo que ustedes quieran comunicar. De igual forma, es importante utilizar palabras cortas y sencillas. ¿Para qué? Para que lleguen a un público más amplio, o para que quien lo revise y lo esté leyendo no se aburra o diga, bueno, es que no le entiendo, hay ciertas palabras que a lo mejor no domino, y entra en apatía y deja de leer a mitad, ¿no? de lo que ustedes redactaron. Seguramente a ustedes les ha pasado que cuando hojean una revista o un periódico, lo que les llama más la atención es algo que está redactado de forma sencilla, que no requiere que ustedes hagan un gran esfuerzo. O si se enfrentan a ciertas palabras, luego da apatía o pereza ir y buscarlas en un diccionario, etcétera. Entonces lo mejor es utilizar palabras cortas y sencillas. De igual forma, utilizar oraciones cortas y claras, les digo, captar principalmente la atención de leer. Y en algunos casos no utilizan muchos párrafos. Pero les digo, esto va a depender del tipo de comunicación escrita que ustedes vayan a realizar. No es lo mismo que ustedes escriban un discurso, a que escriban una carta, o a que escriban una tesis, o a que escriban otro tipo de texto que requiera la comunicación escrita. De esta forma, hay veces en que utilizamos para redactar todo nuestro texto únicamente letras mayúsculas. Recuerden ustedes que si redactan un texto con puras letras mayúsculas, lo que significa es que están ustedes gritando, que le están gritando a las personas. Deben de igual forma cuidar su ortografía, y esto es algo muy importante, ¿no? Porque yo creo que a todos en cierta forma nos llega a fallar algún punto, alguna coma, o confundimos alguna letra, pero hoy en día afortunadamente ya existe el procesador de textos que les marca en color rojo cuando tienen algún error de ortografía, o les marca en color azul cuando no tiene coherencia, ¿no? Lo que ustedes están escribiendo o redactando, e incluso les da ya la corrección. Es mano de esa herramienta. Y la mejor forma para que nosotros corrijamos nuestra ortografía y tengamos una mejor capacidad de redacción es leyendo. En la medida en la que ustedes se pongan a leer, van a ir mejorando su ortografía, van a poder redactar de mejor manera, van a poder utilizar muchos sinónimos, van a tener un mayor bagaje cultural, ¿no? Para poder expresar muchas ideas que a veces ustedes no saben cómo plasmarlas por escrito. Y finalmente, pues toda comunicación escrita tiene un inicio, un desarrollo y una conclusión. En este caso, la conclusión sería como lo equivalente a la despedida o al cierre. Recuerden que en la introducción ustedes van a dar, a grosso modo, un panorama de lo que ustedes van a
tratar dentro de lo que están redactando. En el desarrollo, pues ya, como su nombre lo dice, van a desarrollar todas sus ideas y todos sus argumentos, y en la conclusión o en la parte final van a hacer una síntesis de lo que ustedes tratan de expresar para finalmente llegar a una reflexión final. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta o sugerencia? No, por el momento no. Bueno, Ninguna. creo que no. Les decía que la comunicación escrita va a tener diferentes tipos de textos que la van a requerir. Aquí vemos algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, la monografía, tenemos el ensayo, tenemos la tesis. Son algunos de estos ejemplos en los que se lleva a cabo la comunicación escrita. Otro tipo de textos va a ser la reseña. Aquí en este pequeño esquema que les comparto, viene una síntesis de cómo hacer una reseña. Se las compartiré para que ustedes la revisen de manera detenida. De igual forma tenemos los reportes, que en este caso algunos reportes se basan en este caso en encuestas o en algún estudio previo, en alguna valoración. Pensemos los reportes médicos, cuando ustedes acuden a un hospital, están internados, el médico o la enfermera va haciendo un seguimiento de los reportes de salud. También cuando hay alguna campaña política, se van haciendo reportes de qué tanto estaba avanzando en cuanto a preferencias el candidato, o cómo va reaccionando los votantes, la prensa, el público en general, etcétera. Es importante que ustedes en estos trabajos escolares que se les están asignando, no solamente en mi materia, sino en otras materias, lo que ustedes redacten, siempre le den un sustento o le den ustedes un respaldo a lo que ustedes están diciendo o están afirmando. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues por medio de reportes. Apóyense ustedes en estadísticas, en cifras. Es difícil que alguien les pueda debatir o les quiera echar abajo sus argumentos si ustedes respaldan lo que están diciendo con datos duros. En este caso son con cifras. Si yo estoy hablando de que en México existe un alto índice de obesidad, inmediatamente me respaldo con alguna cifra o alguna estadística que dé alguna institución reconocida. Si yo quiero hablar sobre pobreza en México, inmediatamente respaldo mis argumentos o mi reflexión con las estadísticas de pobreza que presenta Coneval, que presenta INEGI, por mencionar algunos. Si yo quiero hacer una exposición sobre el alto índice de criminalidad que hay en determinado estado de la República, pues inmediatamente me voy a las estadísticas, ¿no?, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Apaguen su micrófono, por favor, que lo tenga abierto. Sí, alguien alzó la mano, adelante. Maestro, ¿me podría aclarar qué son los datos duros? Yo los he escuchado, pero en realidad no sé qué es. Sí, son los datos
que se dan de forma numérica, estadística. Por ejemplo, INEGI da muchos datos, ¿no? ¿Cuántas personas tienen pisos de tierra? ¿Cuántas personas tienen techo de lámina? Esos son datos duros, son datos numéricos que es muy difícil debatirlos o invalidarlos. A eso me refiero con datos duros, porque existen otros datos que son más interpretativos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer una entrevista y esa entrevista tendría un carácter más cualitativo. Entonces, como son opiniones, las opiniones sí se pueden debatir o sí se pueden echar abajo, pero cuando ya son cifras, estadísticas o datos duros, es muy difícil que alguien los pueda negar, ¿no? Yo puedo decir, bueno, es que según los datos que publica el periódico Reforma, el 80% no va a votar por determinado candidato, ¿no? Entonces, como ya existe un estudio previo, existen encuestas, existen estadísticas, pues difícilmente, ¿no? Alguien va a poder echar abajo esos datos duros. O igual, ¿no? Si yo informo cierta cantidad de muertos, pues va a ser difícil que alguien lo niegue, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas, pues están ahí los cuerpos, los cadáveres, ¿no? De las personas que están muertas. Maestro, entonces podríamos decir que eso es cuantitativo. Son datos cuantitativos. Así es lo cualitativo y lo cuantitativo, sí, exactamente. Mil gracias, maestro. Bueno, vamos a avanzar. Bueno, aquí tenemos otra forma en la que nosotros nos podemos comunicar de forma escrita. En este caso es una tesis, ya les hacía mención de ello. Es cuando nosotros vamos en este caso, estudiar un tema en específico, lo vamos a delimitar y, como ya decían sus compañeros, podemos darle un enfoque cuantitativo o cualitativo. Las tesis, en este caso, no solamente se hacen para personas que se van a titular, sino que continuamente toda la gran parte de los libros que nosotros vemos que desarrollan y escriben los diferentes teóricos o autores, están basados en una tesis que ellos pretenden demostrar o debatir o refutar. Disculpe, profesor. Sí. Lo que pasa es que tenemos clases a las 6 con otro maestro y ya son 5:56. Sí, ya solamente para concluir, esta presentación se las voy a subir al foro plan de trabajo. Vienen algunas especificaciones en las diapositivas finales para que ustedes, de favor, las tomen en cuenta principalmente en los foros, porque es donde ha habido menos participación. De igual forma, les recuerdo que si ustedes tienen algún trabajo pendiente de la unidad 1 o 2, aún lo pueden subir. En este caso no voy a restarles calificación por entrega extemporánea, siempre y cuando esté bien desarrollado. Pero bueno, las siguientes diapositivas, les digo, son básicamente indicaciones que ustedes las pueden revisar a la brevedad, ya de forma individual. Y si tienen alguna duda, pregunta o comentario, me lo pueden hacer llegar por medio de correo electrónico o en el mensajero de la plataforma. Maestro, Si alguien más tiene levantada su mano. el video lo va a subir
otra vez a la plataforma para poderlo revisar. Estoy igual en el mismo grupo de la compañera y tenemos ya clase con otro maestro.